¿Cómo están? Vamos a continuar el curso de Machine Learning y en esta ocasión vamos a ver lo que es la regresión lineal simple. Bien, para reforzar un poco de lo que ya hemos visto, vamos a ver los tipos de variables que se manejan. Los tipos de variables que se manejan son dos. Una que se llama categóricas, donde las categóricas vienen también divididas en dos. Entre una de ellas es las nominales, que esta puede dividirse por color. Por ejemplo, podemos poner verde, azul, morado, rosa, etcétera. O sexo, que podría ser masculino o femenino, o sea que viene predeterminado, ¿de acuerdo? Y los otros vienen siendo las ordinales, que podrían ser calificaciones. Por ejemplo, si alguien sacó un 10, un 9, un 8, un 7, o en otros países que se ponen con letras que es A, B o C, o tamaños. En el caso de la ropa, que se maneja por tamaño chico, mediano, grande, extra grande, etcétera, ¿de acuerdo? Y dentro de las variables también tenemos lo que son las numéricas. En las numéricas se define en discretas, que viene siendo número de empleados, número de personas, número de lo que ustedes gusten y manden, ¿de acuerdo? Y la otra categoría de numéricas es las continuas. Por ejemplo, la edad. Hay una edad predeterminada, un peso, una estatura, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora también, en el caso en estadística, se llama análisis de la regresión al proceso estadístico de estimar las relaciones que existen entre variables. Se basa en estudiar las relaciones entre una variable dependiente de una o más variables independientes. Esto es una reacción que se tomó de Wikipedia para poder determinar qué es la regresión, ¿de acuerdo? Y en regresiones se clasifica en dos tipos, lineal o logística. Dentro de la lineal está regresión lineal simple, que es esta, que es la que nos vamos a enfocar dentro de este tema, donde solo manejo una variable independiente. Y también tenemos la regresión lineal múltiple, la cual toma más de una variable independiente para poder trabajar, ¿de acuerdo? Y dentro de la logística se encuentra regresión logística simple, donde se intenta predecir con una sola variable independiente, y también la regresión logística múltiple, donde hay diversas variables para poder predecir. Y donde lo que utilizaríamos para sacar todo esto sería esta formulita, donde la y, como ya vimos, es la variable dependiente, donde tenemos aquí la variable independiente que es x sub 1, donde tenemos el coeficiente que es b sub 1 y donde tenemos la constante que es b sub 0, ¿de acuerdo? En dado caso del ejemplo que nosotros estuvimos viendo de lo que es el sueldo, bueno, pues vamos a hacer una pendiente o una gráfica de cuánto se iría incrementando año con año el sueldo o el salario de alguna persona que ingresaría a una empresa, como lo vimos en videos pasados de el ejemplo que queremos otorgar. O sea, por ejemplo, si una persona entra hoy, pues bueno, su sueldo sería mucho menor que dentro de 5 años, 10 años, 15 años, que es lo que queremos predecir, ¿de acuerdo? Por eso vamos a estar utilizando esta pequeña formulita para tenerla contemplada y vamos a ir viendo cada uno de estos detalles. Por lo que hasta aquí dejo este video, es un poco corto, simplemente quería resumir este pequeño detalle, vamos a irlo viendo paso a paso, se lo pongo de la manera más resumida para que ustedes no se les dificulte esta situación, en dado caso que no recuerden mucho matemática o tengan algunas dudas al respecto. Por ello es que lo estoy haciendo así muy breve, muy resumido para que quede todo perfectamente bien claro. Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero les guste, les sirva, y si fue así, por favor suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros de este u otros cursos que tenemos en él. Que estén bien, hasta luego.